tardes, público internauta que siempre está con Bonita Radio. Soy Carmen Enid Acevedo y hoy entramos 5 minutos tarde porque, como les dije esta mañana, todo cambia y no es la canción. Definitivamente cada 5 minutos está ocurriendo algo distinto y nos ha llegado buena información y la vamos a discutir con ustedes a partir de las 5:30 de la tarde. ¿Cuál es la historia detrás de la famosa orden de compra de los ventiladores que ayer Lorenzo González Feliciano dijo que aquella de 13 millones se había quedado en stand-by y hay otras, y nos entregó alguna información relacionada, pero lo que no entregan uno lo encuentra siempre? Así es que eso a las 5:30, pero a esta hora vamos a hablar de un tema también que es bien importante, y es todo lo relacionado a lo que está pasando en las instituciones penales del país con relación al coronavirus. Ustedes saben que en esta semana trascendió que el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, Héctor Martínez, planteó que él creía que había que dejar salir a algunos confinados. Dice que aquellos que están enfermos y los que tienen penas más bajas y que están a punto de salir, para que no tengan riesgo de ser contaminados por el coronavirus. Yo quiero hablar hoy con el ex secretario del Departamento de Corrección, Lorenzo Villalba, para que contextualicemos esto de qué ocurre o cómo deberían ser los protocolos para los confinados en medio de una crisis de salud pública como puede ser esta. Y Lorenzo Villalba nos ha contestado que sí y está con nosotros desde la ciudad de Boston. ¿Me aclaras, Lorenzo Villalba, si estoy en lo cierto? Estoy en Chicago. Está en Chicago, no está en Boston, con el perdón. Lorenzo Villalba. No, tranquila. Licenciado, buenas tardes. Hemos querido hablar con usted sobre las instituciones penales, porque en Puerto Rico hace tiempo hay muy pocos recursos, sobre todo en estas administraciones que van y vienen. Antes yo podía hablar con el licenciado también Miguel Pereira, que fue secretario de gestión, pero Miguel Pereira está en la legislatura y bueno, se me hace un poquito difícil traerlo para esta conversación. Le pregunto, lo primero es, ¿cuál es la experiencia previa, si usted conoce algún antecedente histórico de que Puerto Rico haya habido alguna situación parecida como lo que estamos viviendo ahora con la pandemia en relación a las instituciones penales? Bueno, antes que nada, por supuesto, un saludo para ti, Carmen Enid, y para todos los internautas que nos están viendo por todo el planeta Tierra, que es la transmisión que tú estás haciendo en este momento. Sí, efectivamente, han habido antecedentes anteriores, no de la magnitud del coronavirus, pero sí te puedo contar de la década de los 80, cuando el HIV, el virus que crea el SIDA, azotó a las instituciones penales de una forma bien drástica. Ese es uno de los referentes que te puedo decir, pero sí han habido otros brotes de enfermedades que, por ejemplo, sarna humana, que eso es bien común en el sistema penal. Sarampión, para que tú veas que hay cosas que uno se imagina que ya se han acabado, pero todavía de vez en cuando surgen. Otros problemas como gastroenteritis, cuando a veces en un área de comedor o en un área de alimentos afecta a un sector de la población penal. Otras también pues han sido el swine flu, el flu porcino y hepatitis y tuberculosis. Eso así a grosso modo eso es lo que yo puedo tener de referencia antes de entrar en el coronavirus. Lo que pasa es que el coronavirus pues afecta a toda la población penal y es altamente contagioso. Lo entendemos perfectamente. Yo realmente quería traer siempre el antecedente histórico porque
Claro. Me gustaría saber además, dice una de nuestras internautas, Nivia Rodríguez López, que también la conjuntivitis. Ah, claro que sí, eso es muy correcto. ¿Qué Son cosas comunes que ocurren también en la libre comunidad que también afectan a la población. Claro. Pero yo creo que el referente más similar es lo del HIV. ¿Qué se hizo si usted, obviamente usted lleva, no voy a sacarle la edad, pero usted lleva sobre 40 años o por lo menos 40 años en ese mundo de las instituciones penales? Sí. ¿Qué pasó en aquel momento? Aquel momento era difícil. Bueno, 80, pues estaba donde estaba el sistema penal también. pues fíjate, el problema de las instituciones obviamente es la transmisión del HIV diferente a la del coronavirus. Tú sabes que el HIV uno se contagia mediante el uso de jeringuillas y mediante contacto sexual, relaciones sexuales. Eso pues es un referente, ¿verdad?, de cómo eso afecta a una población penal cuyo componente tiene muchas personas adictas que antes y durante su encierro en las prisiones, pues seguían con la práctica de intercambiar jeringuillas. El alcance de esa enfermedad, como quieras llamar, tuvo un efecto devastador en el sistema porque, ya sabes, tienes mucha gente que han estado con historiales anteriores. Claro. Y eso pues afectó la forma y manera en que se trataba. Además, pues creó un estigma porque todo el mundo estaba bien pendiente de por qué tú te contagiaste, cómo es que tú te contagias, tú usas droga, tú tienes relaciones sexuales, cuál es o sea, y entonces el problema entonces era cómo atender esa población, porque al principio no habían medicamentos que ayudaran, así que se utilizaron entonces estrategias de aislamiento, del colocar a estos enfermos en áreas de la vivienda para que no tuvieran contacto directo con la población. En aquella época, Carmen, los sistemas de salud eran, olvídate, bien arcaicos y bien deficientes. Y entonces, pues, la velocidad con que el HIV estaba azotando a los reos, empezaron entonces a fallecer a nivel de que cada mes habían como 10 a 15 muertes por HIV en las prisiones. Pero, uno de los mecanismos que se... Ajá, dime. No, precisamente, los mecanismos que se utilizaron en principio es el aislamiento. Yo quisiera traerlo, ¿verdad? En este momento, que yo no sé si estamos mejor en términos de salud, no solamente fuera de las instituciones, sino también dentro de las instituciones. Pero claro, la medida que se está tratando de establecer aquí, a mí me parece, me dice una internauta que Cuomo lo está mirando con relación a Nueva York, el gobernador Andrew Cuomo. Pero lo que me llamó la atención fue que fuera Héctor Martínez el que trajera esta posibilidad, porque el problema es que Héctor Martínez tiene un interés particular en esa población y así no lo ha demostrado en el pasado. Yo quisiera que usted me dijera, como ex secretario de Corrección, por qué eso es una viabilidad. Bueno, estamos hablando de aislamiento dentro de las instituciones. No. Eso es bien importante. Aislamiento en las instituciones. Lo que él está proponiendo es excarcelar algunos componentes del sistema correccional para que no estén dentro del sistema. Eso es lo que yo entiendo que es su propuesta. Exactamente. Entonces, para contestarte, te puedo decir que antes de entrar a lo de Héctor Martínez, quiero decirte que otro de los mecanismos, aparte del aislamiento en la institución, era excarcelar a los confinados que estaban ya en su etapa final de vida, claro, que estaban desahuciados por las autoridades médicas. Se aprobó una legislación donde se
con una certificación médica, se sacaba de la institución y la persona fallecía en su hogar o en el sitio donde fuera a vivir. O sea, que quería darte entonces esas dos estrategias, ¿verdad? Aislamiento y excarcelación de casos ya bien difíciles en etapa final. Ahora, en términos de excarcelar poblaciones penales, la trayectoria que yo he visto mundial, por ejemplo, en China no se utilizó ese mecanismo de excarcelar confinados en grandes cantidades. En Irán se excarcelaron casi 90,000 reos. O sea, eso fue se vaciaron las cárceles masivamente. Sí. En Estados Unidos, pues algunas jurisdicciones, como en California, en Illinois y en otros estados, se han excarcelado pequeños segmentos de la población como respuesta a esta pandemia mundial. Entonces, pues el planteamiento que hace el senador tiene que ver con unas excarcelaciones fuera de los términos que usualmente se conocen, y eso pues ha creado pues algunas preocupaciones, algunas dudas y algunas consideraciones. Yo pienso que excarcelar personas que están a punto de cumplir su sentencia, que están o que están sumamente enfermos o son envejecientes de alto riesgo, todas esas consideraciones son válidas, pero yo creo que como están las cosas ahora, yo creo que el momentum para hacer eso ha pasado, porque tú tienes que tener un engranaje de técnicos sociopenales, de técnicos de récord. Todo el andamiaje correccional tiene que estar in place, en el lugar, y eso no está ocurriendo porque como tú conoces, los únicos que están trabajando en el sistema correccional son los oficiales de custodia, los empleados de salud correccional y los que trabajan en los alimentos. Esos son los únicos que están allí. Creo que escuché que están regresando part-time los técnicos sociopenales. Pero todo este andamiaje que tú has escuchado del senador Héctor Martínez, pues requiere una serie de pasos para garantizar la seguridad de la ciudadanía. O sea, si tú lo haces correctamente, pues no hay problema. Yo creo que tú puedes tener un sector mínimo de la población que está a punto de cumplir su sentencia, que le faltan 30 días, 60 días, pero también está el otro lado, que es que mucha de la población penal, al salir de forma imprevista, a lo mejor no tienen los recursos, no tienen la familia que los reciba, porque hay algunos que no tienen lugar de vivir. Y entonces todo se crea como una cosa corre, Carmen, claro, que yo creo que entonces es lo que levanta preocupación a muchos sectores que usualmente estarían a favor de la excarcelación temprana de esta población. Lo otro también, Carmen, es que si tú vas a excarcelar personas que están en el sistema, tú tienes que asegurarte de que esa persona no está infectada y no tiene los síntomas y que no tiene el virus. A eso iba. Así es que yo creo que eso es parte de la problemática y del complejo, de esta idea compleja que yo estaba analizando contigo hoy. Una de las interrogantes para mí es precisamente que nosotros hemos visto en el pasado las relaciones que tiene un Héctor Martínez con la población penal. Y no hay manera de no entrar en eso cuando Héctor Martínez tuvo en su comisión, en la Comisión de Seguridad del Senado, a una persona como Coquito, un ex convicto, participando del trabajo que se estaba haciendo en aquel momento. Y cómo olvidar la famosa foto de Coquito rodeado participando de una reunión con los confinados en
en Bayamón, con la senadora Lorna Soto, con la senadora, entonces senadora Norma Burgos. O sea, no hay manera, además de que Héctor Martínez tuvo una relación directa como vicepresidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, que se buscó un regaño y una multa del Tribunal Supremo por el famoso caso de Catherine Angueira. ¿No le parece que esto también vuelve a elevar la poca credibilidad que pueda tener en ese sentido el Departamento de Corrección para hacer un movimiento como este, partiendo además de, como usted dice, que no tienen el engranaje ni los recursos para hacer lo que hay que hacer para dejar esta persona afuera? Bueno, en términos yo estoy más preocupado porque el virus no llegue a la prisión, ¿entiendes? Porque todavía yo no he escuchado que haya entrado que haya habido algún caso ya de un confinado o de un oficial de custodia. Eso es mi gran preocupación. Lo que está planteando el senador en su estrategia y corrección que está pensando, a ver cómo lo vamos a hacer, mientras cada segundo pase es tiempo que ya se fue. Así que cualquier interés que tenga el senador por su historial o lo que sea, eso yo lo pongo en segundo plano porque a mí me interesa más que el virus no llegue a la prisión. Una vez entre Carmen Enid, ahí entonces vamos a ver si los protocolos están al día, si lo que dicen de que tienen el equipo está in place, como dicen los americanos, que está en el lugar, que estén los guantes, que estén las mascarillas, que hayan sitios para atender la población. Eso es, yo creo que más relevante que estar pensando en este momento en un mecanismo que requiere, como te digo, una fórmula de trabajo para que entonces nos garantice la seguridad en la libre comunidad. Bueno, nosotros no nos enteramos no es que nosotros no nos enteremos. El gobierno de Puerto Rico no sabe dónde están hoy los positivos de muchos municipios. Van a saber si le han administrado pruebas a los confinados. Hasta el día de hoy no nos han dicho nada. Y lo único que han dicho con relación a eso es el asunto de la excarcelación, que yo como he dicho antes, y creo que se lo comenté cuando hablamos, en principio me parece bien con relación a esas poblaciones, pero volvemos, ¿dónde están los controles? Así que yo no estoy segura que nos enteremos. Y es el Lo otro es... Ajá. Dime, Carmen, dime. Lo que pasa también es que tú acuérdate, como tú dijiste, yo llevo como más de 40 años en el sistema correccional. Para tú conseguir la verdad de lo que está ocurriendo en una institución, y ahora me recuerdo muy bien de doña Trina, la famosa doña Trina, si estuviera viva estaría, olvídate, ya tú sabes, haciendo reclamos. Sí. Pero lo que yo siempre he aprendido del sistema es que cada planteamiento que se hace, cada orden o cada política pública, la única forma de que tú puedas corroborar lo que está pasando es yendo a la institución y buscando la información, porque se miente mucho o dan información tergiversada y no te dan datos, y los datos hay que contarlos. Salieron 5, pues 5. ¿Está todo bien? No está todo bien. Hay unos problemas. Y entonces, pues yo creo que esa es parte de la credibilidad que debe tener un gobierno cuando hace una serie de señalamientos sobre sus poblaciones y cómo se afectan por el virus. Acuérdate que las prisiones, yo te dije en programas anteriores, que son el zafacón de la sociedad de Puerto Rico. Los segmentos que van ahí son gente como adictos, gente sin hogar, pobres, con problemas de educación, problemas de salud mental. Y entonces, pues, hay que seguir batallando. Y me alegro que tú hayas hecho la pregunta de que si a la población penal se le ha hecho las pruebas, porque yo no he visto ese dato.
No, y ahí sí que vamos a tener que buscar una fuente. Y yo, las buenas fuentes que tengo no llegan hasta el Departamento de Corrección todavía. Quizás por lo mismo que usted dice, es bien conflictivo entrar ahí. Y la única buena fuente que tenía ahí, quería en un momento dado tengo una información buenísima y no la he podido sacar porque la corroboración ha sido difícil y todavía lo estoy buscando porque no aparece después que hablamos. O sea, es complejo llegar ahí. Pero bueno, Eso es volvemos. así. Haré la Pero pregunta. mira, Carmen Enit, uno tiene que seguir persistente Oh, y sí, hacer la pregunta aquí, hacer la pregunta allá, porque tarde o temprano te aseguro que la noticia va a salir. Va a salir de que hay un confinado porque la población penal y la oficialidad, todo el mundo está pendiente quién va a ser el primer caso, por dónde entró, y yo creo que eso va a salir a la luz pública inmediatamente. definitivamente. Pronto nos enteraremos. En este momento, las condiciones de la comunicación del gobierno de Puerto Rico con los periodistas está bien difícil. Estamos haciendo de tripas corazones, pero ya casi todos estamos en el mismo bote en términos de buscar la información. Licenciado, le agradezco infinitamente siempre que comparta su conocimiento con Bonita Radio. Vamos a tener alguna información Gracias. pronto, sobre todo, vamos a darle seguimiento al asunto de corrección y le pido que si sabe algo, agarre el teléfono, que usted sabe que aquí esta es su casa también y puede compartir las informaciones Bueno, porque es muy importante manejar ese segmento de la población puertorriqueña que, como usted dice, se ha convertido el Departamento de Corrección en el zafacón social de Puerto Rico. Decía alguien aquí que también en el zafacón del PNP, porque estamos tratándonos, incluso que fue el segmento que utilizó Carlos Romero Barceló en un momento dado para ganar las elecciones, en aquel momento en que le dio el voto a los confinados. Eso es otra discusión, pero bueno, se utiliza de la misma manera, increíblemente, a una población que obviamente tiene tantas particularidades, sobre todo desde la marginación. Así es que gracias un montón por estar aquí, como siempre, y esperamos volver a hablar pronto. gracias, saludos, un abrazo. Abrazo inmenso. Escucharon al Bye. licenciado Lorenzo Villalba. El tema para mí era súper urgente tratarlo. ¿Por qué? Porque estamos en un año eleccionario y a mí me dio, lo siento, si piensan que soy mal pensada, pues soy mal pensada. A mí me dio mucha suspicacia el asunto de Héctor Martínez y los confinados. Primero, porque estamos en el año de las elecciones, y segundo, por lo que hemos hablado antes, que son esas instancias de vínculos que ha tenido Héctor Martínez con esta población y que no creo que hayan dejado de ser, sobre todo cuando su presidente, su amigo, el que lo volvió a poner en la palestra pública, Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, también tiene los mismos vínculos con la población correccional. Así es que eso se queda por ahí. Vamos a dejarlo en el tintero. Vamos ahora al asunto de salud. Antes de ir al asunto de salud, voy a hacer algunos comentarios de ustedes. Está por ahí todo el mundo, hasta la diáspora, como siempre, presente. Albita Quiñones, Nivia Rodríguez, Lin García Maribel, no, ya sé quién eres, y hacía rato que no te veía por ahí. El PNP siempre busca la forma de robarse las elecciones. Recuerda cuando Romero le dio el voto a los confinados. Ese fue el comentario que le hice. Gracias, Lin García. Quería que decirlo en el contexto de lo que estamos hablando. Maribel Medina, Dairamil, Wanda Conde, eres nueva. Saludos, Wanda Conde. Muy buena esa entrevista, felicidades y gracias a él. Que se cuide. Todos nos tenemos que cuidar. Omaira Pastrana, presente. Obviamente, Margarita González, Seiba está en la casa, Gladys Esther, Yani Moreno.
El sacar a un adicto a un paciente de HIV no ayuda en nada, al contrario, es la libre comunidad quien se afecta. El confinado no lo es por estar enfermo, lo es porque cometió un delito. Papo, tienes razón. Tienes razón en cuanto, obviamente, el confinado cometió un delito, está ahí. Yo, el asunto de los confinados siempre lo trato de manejar también desde el punto de vista de derechos civiles, porque en efecto ellos tienen derechos independientemente de que hayan cometido un delito. Sí, están obviamente cumpliendo por él. Y yo no tengo ningún problema, como le dije al licenciado, en que hay casos que deberían quizás estar afuera, pero lo que no veo son los controles. El gobierno no tiene controles con los que estamos afuera, va a tener controles con los que están adentro. Eso definitivamente. Luz Martínez presente. Aníbal Díaz, saludos. Rosaura, es como el refrán, piensa mal y aceptará. Esa es la preocupación que tengo. La mayoría de la población penal votan PNP, dice Carlos León. Y hablando del Partido Nuevo Progresista. Vamos a atender lo que nos ha tenido toda esta semana y parte de la otra. Definitivamente mirando otra vez, una vez más, lo que podrían ser lo que ha dañado el servicio público en Puerto Rico, que es la intromisión indebida de la política partidista. No hay duda, eso no hay duda de que se vota, desde que se vota en este país, que los partidos políticos han ocupado el campo de los manpower para darle empleo a sus trabajadores, a los trabajadores del servicio público. Desde el partido político se crea este cúmulo de personas que ayudan al partido a ganar y de ahí pues salen hacia el servicio público. Pero si usted piensa que en términos de la cotidianía, de lo que pasa todos los días nos afecta, imagínese en tiempos de pandemia. Ustedes saben que desde la semana pasada, digamos viernes, salió a relucir la carta de la doctora Concepción Quiñones, que hablaba de muchos asuntos, la carta hablaba del asunto de la entrega de aquellas 500 pruebas que no se sabía dónde estaban, y ella llama la atención de que esas pruebas se le entregaron a Mabel Cabeza en el manejo de emergencias en la carretera número 1 de Río Piedras a Cagua. La carta de la doctora, y les estoy dando el tracto porque es importante en la investigación que he hecho hoy, es importante el tracto. La carta de la doctora la entregó el día 26, el jueves 26. El viernes 27 salió pública. Salió pública el viernes 27, todo con relación a los asuntos de las entregas de las pruebas. Ese mismo día, el jueves 26, cuando la doctora entrega su carta con relación a lo que está pasando con esas pruebas, renuncia. Dice que se va. Nadie se comunica con ella, pero se entera por la prensa de que le aceptaron la carta de renuncia. Jueves 26. El viernes 27 se hace pública la carta. Todo esto entre el 26 y el 27. El 27, cuando se hace pública la carta, pues obviamente se hacen los cuestionamientos y ustedes saben que lo primero que hubo fue un silencio y después empezaron las desmentidas. La persona que se identifica como recogiendo, eso nos enteramos hoy. Yo creo que es importante decirles que la evidencia de la que estamos hablando hoy fue la evidencia que supuestamente entregó ayer Lorenzo González Feliciano, el secretario de Salud, puso a disposición de los periodistas y de las cuales yo recibí una copia esta mañana. Ahí están los recibos. Recuerdan que habíamos hablado que los recibos de aquellas pruebas rápidas, todos tienen la misma hora. Y me llama la atención que uno de esos recibos lo firma
Adil Rosa Rivera como recibido. Ese recibo de la señora Rivera es supuestamente que ella recibió las pruebas, o sea, el cargamento que la doctora Concepción Quiñones de Longo tenía perdido. Supuestamente esta señora Adil Rosa lo recibe. ¿Qué es lo interesante para dejar ahí el asunto de las pruebas? Que ustedes saben que ayer el secretario González nos dijo que supuestamente las pruebas se habían entregado a personal de manejo del Departamento de Salud en manejo de emergencia. Nosotros preguntamos hoy, ¿adscrita a qué está Adil Rosa? Nadie nos contestó en el Departamento de Salud. Le preguntamos quién es Adil Rosa y adscrita a qué unidad está Adil Rosa. Nadie nos contestó. Adil Rosa, en efecto, tiene un correo electrónico, para empezar, que ella supuestamente recibió las pruebas el 25 de marzo, un día antes que la doctora dijera que no sabía dónde estaban. Vamos a seguirle el tracto porque realmente estas son las cosas que cuando uno las pone en su conjunto, pues una se cuestiona a quién se creen que cogen de pinzoaca. 25, supuestamente Adil Rosa Rivera las recoge. El 26, la doctora dice, no las encuentro. Ahí es que se forma, renuncia, le aceptan la renuncia y ahí quedó. Pero ayer el secretario González Feliciano dice que esa información, o sea, ayer cambió la versión, que no es que era como dice la doctora Quiñones, que se entregaban en el Departamento de Salud y en el laboratorio. Es que se entregan en cualquier sitio donde esté el funcionario del Departamento de Salud. Pero hoy no saben decir qué hace Adil Rosa. Muy bien. El sábado 28, la doctora Concepción Quiñones le da una entrevista a diferentes, no medios, a un medio, Telemundo, a diferentes personas de Telemundo. Y además a Univisión. Y en esa entrevista, sobre todo en la entrevista que le dio al analista político Jay Fonseca, le da muchos detalles de diferentes asuntos, pero lo más importante, le habla de la famosa orden de compra de 13 millones de dólares que se le presentó una mañana a las 9 de la mañana, no dice día, pero que esa orden de compra ya no la firmó porque decía que por lo menos iba a tardar de 14 a 16 meses la entrega de 700 ventiladores, 713 ventiladores. ¿Cuál es la relación que tiene Adil Rosa con el asunto de los ventiladores? Vamos a ir después a una información técnica con relación a los ventiladores, porque yo creo que es importante que entendamos. Y yo creo que hay que clarificar algunas cosas porque se ha hablado mucho de los ventiladores, pero esa información técnica la vamos a dar al final de esta. Esto parece una novela, de verdad que parece una novela. Y vamos a ir relacionando los diferentes hechos. Pues Adil Rosa ahora también aparece ayer. Hay una información que nos da Lorenzo González en términos de su conferencia de prensa de que esos ventiladores van a empezar a llegar por etapas. Y esos ventiladores llegan por etapas porque son diferentes órdenes de compra. Pues hay esa orden de compra de 13 millones supuestamente se quedó en el aire, no pasó nada con ella. Cuando
hacemos el examen de los documentos hoy, nos damos cuenta que hay 2 órdenes de compra de ventiladores que se relacionan con una corporación de nombre, perdónenme que estoy buscando aquí, Puerto Rico Sales Medical Services. Puerto Rico Sales Medical Services tiene por lo menos 2 órdenes de compra para 240 ventiladores y otra orden de compra de 25 ventiladores. La de 25 ventiladores es Hamilton Medical C3, cuya foto también tenemos por ahí, y los 240 ventiladores C1. Pues, qué casualidad que el 27, ojo, recuerden, la doctora dice, me querían hacer firmar una orden que decía que las personas iban a llegar los ventiladores 14, 16 meses más tarde. Cuando esos ventiladores llegaran, las personas iban a estar muertas y se los iban a tener que poner como lápida. Esa fue la expresión lapidaria de la doctora Concepción Quiñones. Qué casualidad que Adil Rosa, esa funcionaria, Adil Rosa Rivera, que hoy no sabemos quién es, qué puesto tiene en salud, pero que ya la tienen recogiendo los 500 kits, pruebas rápidas, en manejo de emergencia. Es la persona que el 27 de marzo, después que se entera que la doctora Quiñones del Hongo renunció, el 27 de marzo está recibiendo un correo electrónico de Manuel Matienzo Echevarría, que establece ese correo electrónico que está recibiendo lo de Manuel Matienzo Echevarría, que es el dueño de Puerto Rico Sales Medical Services. ¿Y qué dice ese correo electrónico? Específicamente dice que él está escribiéndole para enmendar la propuesta de la compra de los ventiladores. Porque él se equivocó y no son de 14 a 16 semanas, son 10 meses, son 16 semanas. Y le aprovecha para decirle que la semana que viene, este correo es del 27 de marzo, que la semana que viene van a llegar 25 ventiladores. Si ustedes lo recordarán, ayer el secretario Lorenzo González dijo que a él le dijeron que ya en estas semanas iban a llegar 15. No son 15, aparentemente, si es el correo electrónico del 27 de marzo, de Manolo Matienzo, él lo pone Manolo Matienzo Echevarría, es Manuel Matienzo Echevarría. A Adil Rosa Rivera, que tiene un correo de salud, pero no dice dónde trabaja. Y a Diana Meléndez Díaz. Hay otras personas ahí identificadas. Dice ayer el secretario de los 15, pero el 27 de marzo ya Adil Rosa estaba hablando con Manuel Matienzo Echevarría sobre esa compra del montón de ventiladores que iban a comprar y que él había dicho, pero se equivocó, que era de 14 meses cuando realmente, de 16 meses cuando realmente quiso decir 16 semanas. Realmente, ¿quién es Adil Rosa? A lo que iba cuando dije realmente piensan, estuvieron 4 días para empezar un media tour para desmentir a la doctora Quiñones del Hongo y ahora nos dan información que de la propia información algo no cuadra y que toda la desmentida ocurre desde que la doctora Quiñones del Hongo dice que me voy, pero hablé, pero dije, pero digo. Entonces, pues obviamente lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es quién es Adil Rosa. Pues yo le digo quién es Adil Rosa
lo que yo he averiguado independientemente de lo que me haya dicho el gobierno, porque el gobierno a esta hora, a las 6:45, y la petición se la hice poco antes de las 4 de la tarde, no me ha dicho qué puesto tiene Adil Rosa Rivera en el Departamento de Salud. Pero obviamente tiene un puesto porque ahí está su firma recogiendo los Rapid Kits. No, el gobierno dice que los recogió en manejo de emergencia. Y por otro lado, está su correo electrónico hablando con el dueño de la corporación que le compró, que el Departamento de Salud le puso una orden de compra, 2 órdenes de compra, por poco más. Estoy tratando de ver el número, pero básicamente entre una cosa y otra, 5 millones de dólares. Pero no son 713, son 265, un modelo versus el otro. Y me gustaría que colocáramos el modelo del ventilador, porque ahora vamos, después de terminar esta parte, vamos a entrar. Ese es el ventilador C3. El que van a tener en pantalla o tienen en pantalla. El C1 no lo tenemos en pantalla, pero se compraron dos estilos, C1 y C3. ¿A quién? A Puerto Rico Sales and Medical Services. Adil Rosa era una funcionaria de la Oficina Regional de Caguas del Departamento de la Familia. Oficina Regional de Caguas. Lo que me dicen era que era una trabajadora como otras. O sea, no era la jefa, ni mucho menos. Y en esta administración, en el 2017, aparentemente salió al Departamento de Salud, pero nadie sabe en calidad de qué. Salubrista no es. Aparentemente es una persona que siempre ha estado en la nómina del Partido Nuevo Progresista, y de hecho, cuando yo fui a buscar información de ella a través de las redes sociales, todo lo que tiene es arriba la palma. Amiga de Mabel Cabeza, no lo sabemos. Conocida de Mabel Cabeza, no lo sabemos. Conocida de mucha gente en el Partido Nuevo Progresista, sí. Una activista, pero bien heavy del Partido Nuevo Progresista. Así es que si una tenía duda de que en esos 4 días que se tardaron de hacer el media tour hay algo que estaba cuadrándose, hoy me quedó súper claro, sobre todo con la evidencia documental. Mire, estas son las cosas que pasan y pasan y pasan, y uno las ve y no puede creer que sigan pasando, porque realmente tiene ahí toda la evidencia. Así pasa en los casos criminales, así pasan en los casos en el tribunal federal o estatal con un buen fiscal o una buena fiscal. Usted lo ve, mire, ¿qué pasó antes? Oiga, ¿y cuándo fue que usted la votaron? ¿O cuándo fue que usted renunció? Este día. Ah, y un día después ya todo el mundo estaba cuadrando a ver qué era lo que había pasado. ¿Quién es Manuel Matienzo Echevarría? Los dueños de Puerto Rico Sales Medical Services, que es una firma que lleva desde 1996 vendiendo este tipo de dispositivos médicos con sede en la urbanización industrial Sabana Bajo en Carolina. Pues mire, gran contribuyente del Partido Nuevo Progresista. Un gran contribuyente del Partido Nuevo Progresista que, según la oficina del Contralor Electoral, tiene por lo menos 3, 4, 6, 7 mil dólares entre el 2014, a Pedro Pierluisi Urrutia y a Ricardo Rosselló Nevares. Son los donantes del partido. Él y quien aparentemente también es su hermana, porque tiene sus mismos apellidos, Soribel
Matienzo Echevarría. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ustedes saben cuánto vale cada ventilador de los que le está facturando esta empresa al gobierno de Puerto Rico? Por lo menos, uno de ellos, los C3, $19,250. Y eso es lo que hoy el gobierno de Puerto Rico no le dice en claro al país. ¿A quién le estamos dando y por qué se lo estamos dando a ellos? Hay otras compañías que no encontré, no está claro su nombre. Eso lo dice. La información de las compañías nos las da ese documento y nos las da sobre todo el secretario de prensa, Eric Perjoni, pero hay una compañía que no está claro. La otra sí está clara, es Cardinal Health y está debidamente inscrita en el Departamento de Estado, pero una tercera, Castros Business, no aparece ni por los centros. Así es que eso es lo que hay con relación a los ventiladores. Dije algo mal. Adiel Rosa Rivera sí era la directora regional de Cagua cuando el Partido Nuevo Progresista. Con eso los dejo. Bajo un año, bajo la administración Fortuño, su puesto es de destaque y ha estado en destaque en el Departamento del Trabajo, en Fortaleza y ahora en el Departamento de Salud. Es PNP y rosellista, me dice una de las fuentes. ¿Ustedes no creen que esta es la persona perfecta que viaja de agencia en agencia en destaque y que ha estado en Fortaleza, que es la persona perfecta para prestarse para todo esto? A mí me encantaría hablar con Adiel Rosa Rivera, pero nadie me quiere decir dónde la encuentro. Solamente la encontré en su red social de Facebook, que tiene propaganda política, pero olvídense que ni votándola. Y los grandes donantes del Partido Nuevo Progresista, que son los que ahora están guisando. Lo dijimos siempre, desde el día 1, que estábamos esperando cómo era que se iban a lucrar de esta emergencia. Ahí estamos. Con el tumbe de los ventiladores, los drones a 500 son un juego de nene. Castro debe ser la fantasma, dice Glory. Y que con relación, Carmen Mercado dice, búscate quién está detrás del cabildero. No, el cabildero no lo sabemos todavía. El problema de estos cabilderos de salud es que pueden ser los viejos, y acuérdense que los viejos se fueron de Puerto Rico. No sabemos a quién pueden tener de cabildero, claro. Yo tengo una información que no he podido corroborar y si es así, esto se va a poner más interesante porque hay elementos del pasado Partido Nuevo Progresista, pero que se quedan en el Rosellato, que también están por ahí. Vamos a hablar de los ventiladores, porque a mí me llama la atención el asunto del costo de los ventiladores, porque ustedes saben que en Puerto Rico no es el único país que está procurando ventiladores en el mundo entero, y la producción de ventiladores, y eso es la información más importante que yo creo que nos debemos llevar hoy, aparte de seguir insistiendo en saber quién es quién en esto. Dice Carlos León, y lo más penoso es que ni los FBI de aquí nos tocan porque tienen la bendición de Rosemilia. Tranquilo, vamos a ver si es verdad eso. Lo que dijeron es que estaban compitiendo en mercado en exceso de demanda y subían los precios, pero si los tenían almacenados, es que hay fondos federales. Dice Marisol Camacho, Nivia, cada vez que hay una situación en Puerto Rico, ellos se quieren lucrar. Vamos a hablar de los ventiladores porque yo creo que es importante. Porque la información que conseguí con una empresa en la Florida que maneja este tipo de producto y que sobre todo se los vende a sus clientes del lugar que posiblemente Puerto Rico los fue a comprar. Lo primero es que los ventiladores no todos son iguales. Hay muchos modelos. Usted entra a la página de Puerto Rico Sales and Medical Services y hay infinidad, no sé yo, como 7. Me explican esta fuente, que no voy a revelar el nombre porque me parece, o sea, quise ser honesta porque es una fuente
que yo necesito que siempre esté ahí, porque sobre todo estos asuntos técnicos son bien complejos y está en la misma industria y es complejo, ¿verdad? Para esta gente, pues es preferible mantenerse en el anonimato. Y yo realmente lo que necesito con este tipo de empresario es el saber técnicamente de lo que estamos hablando, porque como el gobierno no le dice la verdad, ahí alguien me está diciendo, Marisol precisamente está hablando de los el mercado que está taponado, etcétera. Pues vamos a entender lo que quiere decir esto de que suban de un momento a otro los precios de los ventiladores. Hay unos que son manuales y portátiles, me explica la fuente. Hay otros como el que enviaron a comprar SC3, es un modelo que quizás se utiliza en las unidades de cuidado intensivo, en la famosa UCI. Los precios varían. Para que ustedes tengan una idea, ha habido un alza tal a partir de la crisis que los que empezaban los que se vendían en $10,000 ahora pueden costar 40. Y los precios están cambiando de 2 a 3 días. Los de $9,000 pueden estar en $20,000. En 60, perdón. Mientras más caro sube. 9.60, 2.20. Y hay hasta de $60,000. Al nivel de que está la producción, la demanda de producción. ¿Cuál es el problema? Que también hay gente que lo podría vender más barato. Pero aquí vamos cómo se une todo este asunto de que el Partido Nuevo Progresista, y tengo que decirle Partido Nuevo Progresista, porque son los que en el poder han limitado la capacidad de Puerto Rico de volver a crecer en la manufactura de las farmacéuticas, por ejemplo, de los productos farmacéuticos. La producción, me dice la fuente, está mayoritariamente entre China, Alemania, India y Turquía. No pudo especificarme si Estados Unidos le estaba tratando de comprar a Alemania, pero sí le están tratando de comprar a China, a India y a Turquía. El problema es que India y Turquía limitaron la producción para proteger la cantidad de ventiladores que podían suplirle a sus países. Claro, porque todo el mundo tiene coronavirus. Y lo más increíble es que esta fuente me ha dicho que, por ejemplo, hay de estas corporaciones que lo único que producen al año son 5,000. Imagínense, en Puerto Rico hay 500. Habían, creo que 800. Ahora mismo hay disponible 500, perdón, 580 y pico. Ahora mismo dijo ayer el secretario que habían disponibles solamente 500. Así que se pueden imaginar por qué no era un equipo que tuvieran pues a granel los diferentes países. A pesar de que yo creo que en un país como este, 500 disponibles, 500 ventiladores me parece bajito. Pero bueno, esa es mi opinión así en la suma y resta de Country Club. No sé, y en la realidad de lo que es tener un sistema de salud pública que tenga 12,000, que tiene 12,000 camas, por ejemplo. Ella me dice, lo más importante que me dijo es esa diferencia entre la demanda y la posibilidad de que puedan producir cuando esos países están limitando la producción a nivel de que están pidiendo, tú vendes uno, le están diciendo los países, los gobiernos, a las empresas, tú vendes uno y me tienes que dar uno a mí. Turquía, China, tú lo puedes vender a Estados Unidos, no tengo problema, pero me tienes que dar uno a mí. Precisamente para proteger a su gente. En términos de lo que puede tardar, yo lo confronté con el hecho, mire, yo tengo una orden de compra, digo, no me quisieron entregar la orden de compra, lo que me dieron fueron los números, pero no me quisieron entregar una orden de compra. Yo tengo entendido que el gobierno de Puerto Rico dice que esos
ventiladores le van a llegar en 16 semanas. Y la persona me dijo, en este momento, imposible. En este momento, yo te diría que si estamos hablando de 3 meses, quizás. Estos son personas que están atendiendo, o sea, yo llamé a una corporación que está atendiendo este problema. O sea, esto, que tiene clientes hospitales que necesitan ventiladores y que no cree que en 16 semanas puedan estar. Pero el gobierno de Puerto Rico, porque Manolo Matienzo le dijo, y digo Manolo porque así lo cita el correo electrónico, Manolo Matienzo, o sea, son amigos. El gobierno de Puerto Rico dice que confía en la palabra de Manolo, porque Manolo ahora de 16 meses dice que se equivocó y son 16 semanas. ¿Por qué ustedes creen que no entregan la orden de compra inicial? Porque ya lo que esa orden de compra decía, la cambiaron por las otras 2 órdenes de compra que tienen ahora. Hay una funcionaria ahí de nombre Vilma Martínez que también está interesante, pero no sé, todavía me falta por saber quiénes son. Así es que, gente, yo creo que el contexto está claro. Yo creo que la historia de los ventiladores y la historia del proyecto de emergencia del coronavirus en Puerto Rico va a estar plagada por todas estas informaciones que nos llegan cada una a atravesar. Que no hay manera de sacar la política partidista de todo este enredo, de todo este problema de amigos y de PNPs del alma, que se instalaron en el Departamento de Salud desde el día 1 y al día de hoy ya vemos lo que ha pasado. En plena emergencia del coronavirus y de la pandemia, siguen haciendo lo mismo. Y definitivamente tenemos que decir que son los mismos porque el gobierno de Wanda Vázquez Garcet es de Mabel Cabeza, es de Adil Rosa Rivera, es de Elías Fernando Sánchez y Fonte, es de Antoni Maceira, y hoy no vamos a hablar de eso, pero ya sabemos que hay otro contrato en el departamento, en la presidencia del Senado, de uno de los ex ayudantes de Ricardo Rosselló, nada más y nada menos que el hijo de una de las juezas del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Así es que ellos se acomodaron. Nos llegó María. Ahí está. Esto fue lo mismo que pasó en María. Y ven en las auditorías dentro de un año. Porque nos van a decir que se robaron hasta los clavos de la cruz. Pasaron los terremotos. Vino el coronavirus y están instalados en el mismo modelo de negocios haciendo política. Porque esto es un modelo de negocio. Dice Mirna Santiago Senquins. Ay, Dios mío, están escribiendo tan a las millas que no las puedo leer. La compra de los ventiladores es el comienzo del saqueo. Vela que se están haciendo muchas otras compras millonarias a sobreprecio que están pasando fuera del radar. Es cierto. Ventiladores, todo lo que tenga que ver con relación al coronavirus, mascarillas, todo, hasta alcohol, olvídese, de todo. Jesucristo, cuando alguien va a pagar por tantos crímenes, por tantos criminales, ¿por qué será que cuando el PNP está en el poder hay una crisis creada por ellos mismos? Dice Nibia. Bueno, gente, mañana es otro día. Mañana tengo noticias con café a las 7 de la mañana. Si no es a las 7, tranquilo. En tiempos de pandemia, denme la oportunidad y es posible, y denme por lo menos una hora. Es posible que salga a las 8, pero voy a salir porque mañana tenemos 2 intervenciones, la de por la mañana y más tarde, precisamente para seguir cuadrando esto. Vamos a tratar de que esté conmigo mañana, por lo menos al mediodía, el colega periodista Manuel Ernesto Rivera, y podemos comparar notas así de lo que ha pasado en la semana, porque esta semana es de periodistas valientes. Esta semana la compañera Suheila Mela nos hizo quedar bien al periodismo puertorriqueño. Y hace un rato, la gobernadora, y con esto me voy, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet hizo un tuit
felicitando a Guapa Televisión porque hicieron un video bien interesante de quédate en casa. Y una persona le contestó, literal, lo pueden ir a buscar en Twitter: a mí me gusta más Telemundo porque allí está Sujei Lamela. Con eso los dejo. Hoy el punto eres tú, se acabó por hoy. Mañana es otro día. En Noticias con Café discutimos lo que está pasando, sobre todo los contratos nuevos. Y además, recuerde, vaya a YouTube, suscríbase, bonitasradio.net, lo que pueda cooperar con Bonitas Radio, con nuestro proyecto. iVoox y iTunes, allí están los podcasts. Y mire, quédate en casa, prometido que la venta va. Éxito. Mañana es otro día.